Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y una lana acrílica indicada para agujas de 3 a 3 milímetros y medio. Bueno, monas, lo primero de todo va a ser ver la muestra antes de ver cuántos puntos vamos a trabajar para cada talla, ¿vale? O cómo vosotras tomar vuestras medidas, que también lo vamos a ver esta vez con un poquito más de realismo, ¿vale? Espero que os guste. Así que antes de nada, para las que no hayáis trabajado el punto granny, veréis que es súper fácil. Dejamos un palmo, nudo deslizado y trabajaremos un número de puntos que sea múltiplo de 3 más 6, ¿vale? De la siguiente manera, por ejemplo, imaginemos pues que digo pues 15 puntos, ¿vale? 2, 3, 4, 5. Vale, ya tengo 15 puntos, que es múltiplo de 3. 5 por 3, 15. Y a este número le sumáis 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Esto recuerdo que es una muestrecita y entonces cojo hebra, ¿vale? Y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto voy a hacer mi primer punto alto y voy a trabajar otros dos en el mismo punto, un segundo y un tercer punto. Cojo hebra y voy a ir todo el tiempo, repetiré lo siguiente, me salto una y dos cadenetas y en la tercera vuelvo a repetir 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Vale? Cojo hebra y de nuevo vengo a la cadeneta de base, me salto 1, 2 y en el tercero vuelvo a trabajar 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Veis? Ya estoy llegando al final de mi vuelta, que me quedan 1 y 2 y en el último trabajo uno solo, un punto alto. Giro y tengo la opción de levantar 3 cadenetas o de hacer, que a mí me suele gustar, un falso punto alto, que es un punto bajo, una cadeneta y otro punto bajo, ¿vale? Y entonces en este hueco de aquí voy a trabajar 2 puntos altos, 1 y 2. ¿Veis? Y voy a trabajar toda mi vuelta en los huecos, ¿veis? Aquí 3 puntos altos. ¿Veis? Me vuelvo a saltar. Y como cerraré, ¿veis? Aquí en el hueco este tengo que trabajar 2, 1 y 2. Y en mi cadeneta, aquí donde pueda, trabajo un punto alto. ¿Vale? Y estas son las 2 vueltas que voy a repetir todo el tiempo para formar mi punto granny. Veréis, de nuevo giro y ahora que me toca aquí, ya sabéis, o 3 cadenetas o en mi caso voy a hacer el falso punto alto, ¿vale? Y entonces vuelvo a hacer como en la vuelta 1, que en los extremos me queda solo un punto y vengo, siempre trabajaré en los huecos, 1, 2 y 3. ¿Veis? Ya que estoy llegando al final de mi vuelta número 3, que es como la 1 y como tengo que cerrar, pues con un punto alto aquí, en el último. De nuevo giro y trabajo como en la vuelta 2, que será
con 3 cadenetas o falso punto alto más otros 2 aquí en el hueco. 1 y 2. ¿Vale? Y así trabajaré todas las vueltas que necesitemos, ¿vale? Mientras queramos trabajar en recto, hasta justo la altura que queramos para nuestra sisa. Bueno, monas, fijaos, vamos a ver cómo hacernos a medida este jersey, ¿vale? Porque muchas veces os comento, pues nos medimos del costado al costado y siempre hay lío, así que creo que esta es una forma mucho más visual. Así que comenzamos. Yo he tejido una pieza, ¿vale? De la medida que me tocaba para mi talla, pero finalmente he decidido hacerla más estrecha basándome en los siguientes criterios, que son, fijaos, la costura lateral de mi camiseta, ¿vale? Ahí coloco un extremo y la costura del otro costado, ¿vale? Bien, y ese va a ser mi ancho. Yo he tirado un poco también porque quiero que me quede ajustadito, ¿vale? Ya veremos el resultado. Y para el alto, ¿vale? Para saber hasta dónde dejo yo recto antes de hacer el mordisquito de mi sisa, ¿vale? Lo que he hecho y os recomiendo es que os coloquéis pues el pantalón o la falda más habitual que os vayáis a poner o el modelo, ¿vale? Os lo midáis, pues si siempre lleváis pantalón más alto o de cierta medida, ¿vale? Entonces en mi caso yo últimamente llevo siempre pantalones más altos, así que lo que hago es que voy a medir el largo en base a eso, ¿vale? Y no quiero que me quede súper pegada a la sisa, ¿vale? Como iré aquí, ¿veis que sería esta? Pues un poquito más bajo, ¿vale? Así que a partir de aquí voy a comenzar a hacer la disminución, ¿vale? Le vamos a dar el mordisquito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yo lo que voy a hacer es medir, ¿vale? Porque lo vamos a hacer recto, entonces voy a medir la distancia de aquí a aquí más o menos, ¿veis? Justo coincide con mi camiseta, más o menos, y eso es lo que le voy a descontar. ¿Veis? Coincide que le tengo que restar 2 motivos a cada lado, y lo que haré entonces será, fijaos, mi siguiente vuelta lo que haré será saltarme 1 y 2, en el siguiente colocaré el marcador y en este lado lo mismo. Fijaos, después de colocarle los marcadores, ¿veis? Y de quitarle ese mordisquito, es el momento de tejer vueltas, ¿vale? Tenemos las medidas siempre que nos dan por tallas para guiarnos un poco. ¿Veis? Entonces yo veo que a mí sí me gusta bastante, pero esto es mi espalda, ¿vale? Pero me sirve para verme y para ver, ¿veis? Que de ancho, de alto, me viene bien. Por lo menos a priori. Así que ahora vamos con nuestro delantero. Bueno, fijaos, aquí tengo ya mis 2 marcadores para hacer el mordisquito de mi sisa, ¿vale? Hasta aquí hemos trabajado en recto. Entonces tenemos 2 opciones. O nos deslizamos hasta aquí con punto deslizado, o bien lo que hacemos, como en este caso vamos a hacer el delantero, pues será mucho más conveniente quizá. Fijaos, ya había colocado este marcador y os lo recomiendo
para hacerme la prueba, porque no tenía claro si cortar o no, pero bueno. Lo que vamos a hacer es cortar porque así no se nos ve ahí ya que va en el delantero. Vale, y lo que haremos será añadir hilo. Entonces es tan fácil como primero compruebo y veo que esta vuelta está del lado revés. ¿De acuerdo? Porque veis que como voy de ida y vuelta tengo que respetar ese derecho revés para que no se vea nada raro en mi trama. Entonces comienzo en mi marcador, ¿veis? Me voy a saltar esos 2 puntos, ¿vale? Recordad que esto lo medíamos con nuestros hombros, también a nuestro gusto, si lo queremos más ancho o más estrecho. Entonces es tan fácil como siempre que dejamos un palmo, nudo deslizado, ¿veis? Vengo y hago cadeneta y ya he añadido mi hilo. Y entonces, ¿qué me toca hacer? Yo hago un falso punto alto, podéis hacer 3 cadenetas y otros 1 y 2 puntos altos y ya tengo mi primer bloque, ¿vale? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues trabajaré así bloques de 3 puntos altos hasta llegar a mi siguiente marcador. Y fijaos, ya estoy llegando a mi marcador del otro lado. ¿Veis que tengo que trabajar ahí mi último motivo? ¿Veis? Y de nuevo, como hemos estado viendo, voy a seguir tejiendo en recto. ¿Y cómo lo hago? Giro. ¿Veis? Y sabéis que todo el rato alternamos que pasar de bloque de 3 puntos a, en mi caso, falso punto alto o si queréis 3 cadenetas, ¿vale? Y me salto ya al hueco siguiente y así voy a trabajar 12 vueltas. Fijaos, llevo tejidas 12 vueltas. ¿Por qué 12? Porque en mi espalda he trabajado 16 y quiero quitarle 4, ¿vale? Con eso formaré mi cuello, ¿vale? Haciendo 4 filas a un lado y al otro. ¿Y de cuántos motivos vamos a hacer cada fila? Teníamos la opción también de, sobre nuestro cuerpo, haber medido cuántos módulos quería para mi cuello, ¿vale? Pero yo lo que hice es medir 16 centímetros, ¿vale? Entonces coloco 16, lo centro, ¿vale? Y entonces yo veía que tengo que dejar aquí 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto colocaré mi marcador y 1, 2, 3, 4, 5 por el otro lado colocaré otro marcador, ¿veis? Y eso me mide mis 16 centímetros, lo que quiere decir que como hemos dicho que voy a sumar 4 filas, ¿vale? Pues es momento de comenzar, ¿vale? Entonces, continuaríamos con la secuencia que estamos trabajando todo el tiempo, ¿veis? Aquí tocan pues 3 puntos altos, ¿de acuerdo? Y continuaríamos tejiendo bloques de 3 puntos altos hasta llegar a mi marcador. Fijaos, ya llegamos aquí al marcador. ¿Veis? Trabajo ahí mi último bloque. Y giro, ¿vale? Y trabajaré 4 vueltas como esta. Fijaos, ya he tejido mis 4 vueltas, ¿vale? Y por aquí ya habría terminado. Dejo una hebra
larga, ¿vale? Y ahora, ¿qué nos tocaría? Nos tocaría añadir hilo para hacer este lado simétrico. Entonces, importante, veo que está del revés la vuelta que me toca tejer, entonces tengo que girar, ¿de acuerdo? Y entonces voy a comenzar añadiendo hilo aquí donde tengo mi marcador, ¿de acuerdo? Y haríamos como siempre. Dejo un palmo, nudo deslizado y añado hilo. Y ya trabajaría, importante fijarme cómo he comenzado aquí con 3 puntos. Pues de nuevo yo haré 3 puntos altos. Y continuaré así, trabajando ya como en el otro lado, ¿veis? Fijaos, aquí estoy cerrando el último punto, ¿vale? Y saco el hilo, ¿vale? Aquí es que lo tenía ya cortado porque ya lo había tejido la segunda vez. Entonces, ahora que viene para mí importantísimo, ¿vale? Y es una de las formas en las que yo trabajo, ¿vale? Porque para mí esto es un boceto, ¿vale? He decidido que mida esto, este número de vueltas, pero yo ahora esto me lo quiero probar. Y para ello lo que voy a hacer es coger mi espalda y unir ya la parte de mis hombros, ¿de acuerdo? Entonces, veis que hay lados donde yo he dejado mi hebra. En las dos piezas tiene que ser en el mismo, ¿vale? Entonces yo tomé, fijaos, la primera vuelta del revés como criterio del lado derecho. Cada una, el que toméis y respetáis y lleváis vuestras hebras de añadir hilo en todas las partes para el lado revés. Bueno, entonces voy a enfrentar derecho con derecho, ¿vale? Dejo mis hebras y compruebo que, veis, aquí la tengo por fuera y por este otro lado también la tengo por fuera. Y me pongo pesada porque lo he hecho ya 2 veces mal, porque me despisto, ¿vale? Porque sí, yo estoy grabando, pero siempre tenemos despistes, ¿vale? Porque esto te relaja muchísimo. Entonces lo que vamos a hacer es tan fácil como unirlo, pero con una vuelta de puntos bajos cada hombro. De esta manera, si cuando nos lo probemos no nos gusta, es tan fácil como deshacer mi nudito, tirar y ya están separadas. Y puedo corregir si alguna de las decisiones que he tomado en mi cuello no me gusta, si lo quiero abrir más, ¿vale? Que está, por ejemplo, aquí, imaginaos que quiero quitar un motivo a cada lado, ¿vale? Pues tampoco es tanto. O quiero bajar más mi cuello, ¿vale? Quiero deshacer estos dos y abrir uno más, ¿vale? Y aquí tendría una fila más a cada lado. Soy libre, es que quiero añadir más de alto, pues tendría que añadir también en la espalda, ¿vale? Porque tenemos que hacer el mismo número de vueltas en ambos lados, así que no me enrollo más y lo que haríamos sería tan fácil como, fijaos, ¿veis? Voy cogiendo espiguitas de un lado y de otro, punto bajo, y hago que coincidan, ¿vale? Los motivos, punto bajo, ¿veis? Es súper rápido. Espiguita, punto bajo y vamos a trabajar así, ¿veis? Mis 2 costuras. Bueno, monas, ya hemos hecho la vuelta de puntos bajos en nuestros hombros y le damos la vuelta, ¿vale? Y para mí este es de los momentos más importantes, que os parecerá una tontería, pero no sabéis la cantidad de veces que he tejido hasta aquí y resulta que luego no te entra a la cabeza. A vosotras os habrá pasado. Entonces, súper importante, sin cerrar nuestros costados y sin nada, es
probarnos. ¿Vale? Y verificar que nos entra. Y después de verificar que nos entra, viene ver también si nos gusta, si queremos abrir más, pues tampoco me habría importado abrir a quizá, no sé si lo haré o no, ¿vale? Entonces yo por ejemplo, ¿vale? Y luego ver, de nuevo comprobamos que nos va a cerrar de todo, ¿vale? Y que estas son las medidas que queremos. ¿Vale? Entonces, yo por ahora no lo sé. O sea, quizá más adelante si lo corrijo os lo diga y a lo mejor le abriría, le quitaría un motivo a cada lado y ahí puede que le bajaría también al cuello, no lo sé. Bueno, pues una vez que hemos visto el cuello y comprobado todo, os comento, yo no voy a coser mis costados todavía, ¿vale? Si vosotras no estáis seguras de que os quede bien, lo podéis hacer igual que los hombros, hacer una vuelta de puntos bajos, ¿vale? Y comprobar y os lo ponéis ya completo y veis que os queda bien de ancho. Antes de continuar, porque luego, claro, es un follón, ¿de acuerdo? Si os falta un pelín y veis que os sentiríais más cómodas, pues también podéis hacer a lo mejor a cada lado una vuelta o dos de puntos bajos y luego unirlas. O las que queráis, ¿vale? Y eso os daría también un poquito más de holgura. Eso sí, esa opción, cuando tejemos por paneles, siempre la vamos a tener. Y es darle ese plus, ese puntito más de holgura, añadiendo vueltas de la manera que queramos. Incluso con el mismo motivo podemos añadir hilo y continuar, pero en vertical, ¿vale? O sea, no hay problema. Si queréis un pelín solo más ancho, pero vamos, yo probaría porque además esto cede, ¿vale? Entonces, yo antes de cerrar, lo que voy a hacer es trabajar los detalles que quiero para mi jersey, ¿vale? Porque me va a resultar más cómodo de esta manera. Vosotras, ya os digo, si queréis probar con vuelta a puntos bajos, os aseguréis que os queda bien y ya decidís si trabajar con todo lo que se quedaría como el chaleco cerrado o abierto, ¿vale? Y todo esto antes de luego pasar a nuestras mangas. Bueno, monas, fijaos, ahora vamos a comenzar a ver ese detalle decorativo que vamos a hacer cada una a su gusto, ¿vale? Entonces, os cuento. Yo voy a trabajar en diagonales, ¿vale? Entonces, para ello he venido aquí al motivo central de mi cuello, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido bajar en la vertical y ahí he marcado, digamos, un hueco que será donde va a llegar mi pico, ¿vale? Y ahí he puesto un marcador, ¿vale? Entonces veis mi pico, ¿vale? Todo esto es probando, entonces veis hasta llegar a mi marcador aquí justo en el último punto alto de la última fila, ¿veis? Entonces yo he tirado ahí, línea ahí, ¿veis? Y línea ahí con el otro, ¿veis? Y este es el pico que yo voy a marcar. Fijaos, voy a venir aquí al de arriba, al de mi hombro, y doblo, ¿veis? Y voy a coger mi hilo, ¿veis? Lo paso así, la aguja, y trabajo 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahí mismo, ¿veis? Me puedo ayudar de mis dedos para hacer más grande el agujero. Voy a trabajar un segundo, un tercero y un cuarto punto alto. ¿Veis? He comenzado a utilizar una aguja de 4,5 milímetros para que quede todo mucho más suelto, ¿vale? Esto es a vuestro gusto, ¿vale? Entonces a continuación, ¿veis? He trabajado
digamos en esta diagonal de este punto a este, ahora vengo a esta, ¿vale? ¿Y qué hago? Doblo y vuelvo a repetir lo mismo. Fijaos, paso así la aguja, hago punto deslizado y levanto 1, 2 y 3, ¿vale? Y vuelvo a trabajar ahí otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. De nuevo, ¿veis? Me toca venir al siguiente en diagonal. ¿Veis? Pues vuelvo a doblar, saco punto deslizado, 1, 2 y 3 y ¿veis? Si quiero me ayudo así, ¿veis? Hago el agujero con mi dedo, lo hago más grande y trabajo otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y así trabajaremos hasta llegar a nuestro pico. Fijaos, termino de hacer el cuarto punto aquí y ya he llegado aquí a mi marcador, ¿veis? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rodear aquí para marcar esa V. ¿Veis? Vengo haciendo todo esto, he llegado a mi marcador. Y ahora me toca, digamos, girar aquí y subir. Así que lo que haré será, ¿veis? Tengo que rodear este bloque. ¿Veis? Entro aquí de nuevo, punto deslizado y 1, 2 y 3. Vale, y esta es la parte que más me va a costar ahí trabajar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vale, y continúo en diagonal. Veis que aquí tengo 1, pues es más fácil ya la subida, ¿veis? Porque voy a ver cómo van creciendo. Aquí 2, la siguiente vuelta 3. Vale, así continuaré hasta llegar a mi otro marcador de mi otro hombro. Fijaos, he llegado aquí, ¿veis? Aquí está mi último marcador, he trabajado ahí y ahora ¿cómo cierro esto? Pues en este punto alto hago un punto deslizado y saco hebra, ¿vale? Y esa hebra la voy a cortar y ya luego eso lo ocultaremos. Y estoy deseosa de probarme cómo queda mi pico sobre el cuerpo, ¿vale? Para ver un poco si quiero hacer alguno interior o si quiero hacer varios. Bueno, monas, fijaos cómo queda, va quedando, este es mi primer pico con detalle, ¿vale? Así que voy a jugar a ver si hago, no sé si voy a hacer alguno más, si haré uno, si haré 2 hacia abajo. Esta parte estoy dudando, ¿vale? Todo eso lo voy a ir viendo haciendo pruebas y os recomiendo lo mismo que vosotras, siempre probar, ¿vale? Entonces yo quiero hacer los detalles y os los recomiendo antes de cerrar por completo, ¿vale? Y de pasar a hacer nuestras mangas, en caso de querer hacerla, ¿vale? Porque también quedaría buenísimo este mismo detalle aquí y dejarlo como chaleco, ahí lo dejo. Igual en el último momento cambio de opinión. Bueno, monas, fijaos, he realizado una vuelta de puntos bajos alrededor del cuello y otra que va desde aquí hasta el otro lado, ¿vale? Todo esto en
tanto en delantero como en espalda, ¿vale? En las esquinas justo he hecho 3 puntos bajos en cada una. Y también aquí en la parte del cuello, justo donde hacía el quiebro, lo que he hecho ha sido, si os dais cuenta, he trabajado 2 medios puntos altos, el resto son puntos bajos, pero ahí como para suavizar un poco la curva, ¿vale? Pues en estos 2 puntos y en el otro lado igual, de manera simétrica, ¿vale? Como dan un pelín más de altura los medios puntos, fijaos, he suavizado levemente. Fijaos, he dado toda la vuelta comenzando aquí, el bajo y he llegado hasta ahí, ¿vale? En mi espalda. Y ahora lo que voy a hacer sin cortar mi hebra, como ya he trabajado lo mismo en el lado, en el delantero, ¿veis? Enfrento el lado derecho y voy a hacer lo mismo que hice con mis hombros, que va a ser trabajar una vuelta en puntos bajos. ¿Veis? Y ahora tengo ya justo esa esquinita y voy a aprovechar esa vuelta que he dado. No tenía por qué hacerla, pero bueno, y voy a ir, ¿veis? Cogiendo espiguita con espiguita como hicimos con los hombros. Y voy a trabajar así mis dos costados. Como tengo ya unidas mis dos partes, ¿eh? Cómo ha quedado la costura, ¿veis? Esa vuelta que hice toda desde aquí hasta el otro lado en cada una de mis partes y luego lo uní con una vuelta de puntos bajos. ¿Veis? Y la vuelta de puntos bajos. O sea que hasta aquí quedaría muy bien como chaleco. Me encantaría con una vueltecita aquí en negro, con este mismo detalle de aquí. No lo sé. Vale, ¿qué os parece el largo? Y tampoco agobia, ¿eh? O sea, ni me queda muy encajada la sisa, así que me gusta cómo queda todo. Luego si quiero le puedo hacer alguna vuelta más de detalle y lo que vamos a hacer ya es ir a por las mangas. Bueno, monas, y ya para terminar vamos a ver cómo trabajar nuestras mangas. Vale, entonces vamos a venir justo aquí a la costura del centro. Vale, como siempre dejo un palmo y añado hilo con nudo deslizado. Vengo aquí y trabajaré mi primer bloque de 3 puntos altos. Vale, 1, 2 y 3. Vale. Y a continuación, ¿qué voy a ir? Pues fijo, me encuentro este hueco aquí, pues hago aquí otro bloque. 1, 2 y 3. Vale. Y veis, voy a trabajar, vengo al siguiente hueco. ¿Veis? Esto todavía es mi sisa, ¿vale? ¿Veis? 1, 2 y 3. ¿Vale? Y ya fijaos que me encuentro este hueco, que es justo como la esquinita, ¿veis? Entre la parte horizontal y vertical. Entonces, pues en esa esquina trabajo otro. ¿Veis? Y ya llego a la parte vertical. Entonces lo que voy a hacer es rellenar huecos, ¿veis? ¿Veis? Y voy a trabajar así
en todo el contorno de mi manga. Fijaos, ya he terminado la parte vertical de nuevo de mi manga. Pues me queda aquí un último punto, ¿veis? Y ya voy a llegar de nuevo a la zona horizontal de mi sisa, ¿veis? Entonces, de manera simétrica al otro lado, recordad que trabajamos aquí justo, ¿veis? El hueco este de la unión. Y luego los dos huecos que me quedan. Giro, ¿veis? He cerrado con punto deslizado, giro. ¿Y por qué giro? Porque tenemos que alternar vuelta a derecho, vuelta al revés, como el resto de nuestro proyecto. Entonces vamos a alternar la vuelta que hemos hecho antes, la primera, con esta segunda. Fijas, aquí terminando la vuelta número 2, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo alternar las vueltas 1 y 2, ¿vale? Cierro aquí con punto deslizado y vuelvo a girar, ¿vale? Y que me toca, ¿veis? Me vuelve a tocar hacer un motivo justo encima del de la vuelta 1, ¿veis? Pues hacemos o mi falso punto alto o 3 cadenetas y otros 1 y 2 puntos. ¿Veis qué fácil? Alternamos la vuelta 1, que es los 3 puntos aquí, coincidiendo con la costura, y la vuelta 2. Bueno, monas, si fijaos, cuando llevamos sobre, en mi caso, sobre unos 33 centímetros, ¿vale? Porque yo he querido hacer una manga 3/4, ¿vale? Para mí son 31 vueltas. Pues lo que vamos a hacer es cerrar nuestra última vuelta de punto granny con un punto deslizado, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es trabajar disminución triple en cada uno de mis bloques, es decir, fijaos, ¿veis? Saco hebra de aquí, entro, traigo hebra aquí, entro, traigo hebra aquí y los cierro juntos, ¿veis? Entonces estoy pasando de 3 puntos de ese bloque a uno, a un punto bajo. Siguiente, ¿veis? 1, 2 y 3. ¿Veis que me quedan 4 hebras en mi aguja? No, paso a una, vengo así al siguiente, 1, 2, 3, cierro, ¿veis? Y se convierte en una, ¿vale? Y así voy a hacer toda mi vuelta. Esto también dependerá del ancho que queráis. Si queréis hacer manga larga, pues quizá tengáis que hacer más, reducir más puntos quizá en una vuelta posterior, ¿vale? Fijaos, ya he dado toda mi vuelta, veis cómo se ha quedado fruncida y vengo aquí al primer punto y cierro con un punto deslizado, ¿vale? En este momento lo que hacemos es probarnos nuestra manga y ver si nos queda bien así o si queremos reducir más puntos o si queremos deshacer y reducir menos, ¿vale? Todo esto a vuestro gusto y también sois libres ahora de hacer una vuelta más una vez que os guste de puntos bajos para ya cerrar esto. Bueno, monas, de aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que lo hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor, suscribíos. No olvidéis activar la campanita de notificaciones y, por favor, darle a like. Muchas gracias, monas.